la coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral Adolescente del Ministerio de Salud de la provincia, la licenciada Nadia Vanessa Lunge, a quien agradecemos la posibilidad de conversar. Nadia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio, por este ratito para dialogar. Nadia, ¿cómo lees vos estos datos que se están difundiendo? Bueno, la verdad que nosotros como parte también no de un sistema, como parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros estos números que hoy están siendo publicados o oficializados, nosotros obviamente que año a año, o en realidad durante el año también de manera trimestral, de manera, como que uno va tratando de hacer el seguimiento de los indicadores de salud, y obviamente que el indicador de embarazo adolescente siempre es un indicador muy sensible, un indicador que constantemente se está monitoreando y se está como un sistema de alerta cada vez que aparece un caso, cada vez que se detecta una situación de estas. Hay como un sistema, en realidad hay un protocolo que se trabaja a nivel provincial cuando se detecta un embarazo, y sobre todo cuando hablamos de menores de 15 años, que como bien vos los decías, esto está considerado por la justicia, por el Código, ¿no es cierto?, civil, como una cuestión de abuso, ¿sí? O sea, considerando que una menor de 14 años no tiene toda la información, no tiene todavía, ¿no es cierto?, la capacidad de poder tomar decisiones de ese tipo, y que muchas veces la persuasión aparece por encima de estas situaciones, y es considerado, como bien te decía, una situación de vulnerabilidad de los derechos de esa adolescente, de esa niña menor de 15 años, ¿no? Y la verdad que como hablábamos también en el equipo, tener un caso o tener 90 casos nos tiene que chocar de la misma manera que fueran 1, que fueran 5, que fueran 10, porque estamos hablando de cómo cambia y cómo se vulnera la vida de esa niña que tiene con 13 años, 14 años, pasar por un proceso de maternidad, porque muchas veces se detecta también un embarazo ya avanzado, ¿no? ¿Y cuál es el protocolo? Decías un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que está pensado y que se dispara o se activa cada vez que se encuentran con estos embarazos de niñas? Bueno, la provincia tiene a través de los diferentes centros de atención primaria y los hospitales, el trabajo en red. Entonces, por ejemplo, si en una comunidad, en un lugar, el agente sanitario se entera o llega al CAPS una adolescente que sospecha que está embarazada o ya se constata que está embarazada, entra en el sistema de reportes, y esa adolescente es abordada por un equipo interdisciplinario en primera instancia, en donde necesitamos que la psicóloga, que trabajo social, que el médico clínico, que el médico obstetra, todas puedan hacer la valoración del estado de salud integral de esa chica, considerando que un embarazo en adolescentes, ya sea menores de 19, pero en menores de 15, se triplica el riesgo de morbo y mortalidad, y los factores de riesgo de salud para esta niña son mucho más altos que para una mujer adulta, ¿no? Entonces, considerando esto, el equipo tiene que hacer un abordaje de manera integral, de manera interdisciplinaria, y también a su vez informar al área, ¿no es cierto?, de Defensoría del Niño, Niña, Adolescente, porque al ser menor de 15 años, como bien te decía, se considera una situación de abuso, y ahí también, además de abordar desde el ámbito de la salud, se debe hacer el reporte, la denuncia correspondiente para poder indagar en profundidad en qué contexto se da este embarazo, ¿no? Nadia, también si uno mira de 15 a 19 años, los números también son significativos ahí, ¿no? La cantidad de embarazos en adolescentes. Sí, nosotros la verdad que cuando analizamos y comparamos año a año, podemos ver que del 2023 al 2024 hubo un leve descenso en el número total, sí, hubo un poquito menos,
pero no deja de ser un número que siempre preocupa, también considerando que Misiones es una de las provincias con mayor número de población joven, de población adolescente, y tenemos un número importante de nuestra población que está en ese grupo etario, ¿sí? Entendiendo ese desafío es que hay que trabajar muchísimo en la prevención de esto, ¿sí? En la educación, en fortalecer lo que tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos, ¿sí? Y también entender de que llevamos muchos años, la provincia ya viene trabajando ya hace sostenidamente 10 años en bajar este número, en bajar las tasas de embarazo en adolescentes. Se ha logrado un descenso, nunca es suficiente porque no deberíamos tener ningún caso, pero sí se viene trabajando en sostener, y si comparamos el número va descendiendo, pero bueno, como bien decía, un caso ya es un caso, o sea, impacta en ese proyecto de vida de ese adolescente. Nadia, y en el caso de las niñas entre 10 y 14 que acá aparece, también está la opción de que puedan interrumpir ese embarazo, ¿no? Eso, ¿cómo es ese planteo, cómo es el abordaje de esa opción que tienen las niñas? Sí, la provincia también, dentro del marco de este protocolo que te contaba, y cuando el equipo interdisciplinario hace el abordaje, se evalúa toda la situación y el contexto en el que está la red en la que bien está inmersa esa adolescente, pero también siempre prima la decisión individual, o sea, se respeta la voluntad y se respeta el derecho y la decisión que tiene esa adolescente, y es una opción, sí, se le ofrece, ¿no es cierto?, a la adolescente esta posibilidad de decidir la interrupción, bajo los protocolos adecuados, bajo también toda una cuestión de seguridad y de contención. No es fácil una decisión de este tipo, ¿sí? Entonces hay todo un trabajo de los profesionales que acompañan. Hoy la provincia tiene ese protocolo vigente, se respeta la ley de la decisión también personal, la decisión voluntaria que tienen las mujeres en cuanto a la decisión de interrumpir, ¿no? Es una de las opciones que siempre se les plantea, y con más razón en la situación de un embarazo adolescente, ¿no? Sí, de una niña. Y ahí cómo es, para pensar un poco también, si hay como para compartir esa información. ¿Ustedes hablan con la niña, con tutores de la niña, con familiares de la niña? ¿Cómo es ese abordaje de plantear una opción, como vos decís, que es una opción compleja, digamos, ¿no? Pero que es un derecho que tiene la niña. Es un derecho. Y como bien te digo, hay una instancia obviamente en que el equipo de salud va a escuchar a la red que acompaña a esa adolescente, pero hay una instancia en la que es la adolescente sola con el equipo de salud tomando la mejor decisión, pero sobre todo siendo informada, ¿sí? Tratando de, a través del equipo de psicología, de trabajo social, brindarle la información necesaria a esa adolescente para que pueda decidir, pero con información, que pueda decidir siendo acompañada, no juzgada, ¿sí? Y también derribar esto de los miedos, ¿no? Porque esa adolescente está tomando una decisión sumamente muy importante en su vida, es una cuestión que requiere de un acompañamiento. Entonces hay una instancia en la que el equipo de salud va a tener esa instancia de privacidad con la adolescente, acompañada por psicología, por trabajo social, hablando con los médicos, ¿no? En cómo se va a dar el procedimiento, en cómo van a ser los pasos a seguir, en cómo se va a resguardar, ¿no es cierto?, su derecho a decidir, más allá de lo que pueda decir, no sé, la mamá, la tía, la hermana, o sea, más allá de lo que puedan plantear los demás familiares que están presentes o que están acompañando en ese momento al adolescente. Hay un momento en el que la voz que va a marcar la conducta a seguir es la voz del adolescente, ¿sí? En esa instancia se trata de trabajar la privacidad y la confidencialidad de la consulta, y brindándole el acompañamiento que va a necesitar, que va a requerir en este proceso, ¿sí? Nadia, sea cual sea la decisión, sea la decisión de interrumpir, como la decisión de decir, bueno, continúa el embarazo, o incluso la posibilidad hasta
de adopción, o sea, tenemos en el protocolo, en el circuito de atención de estos casos, vos tenés que poner sobre la mesa todas las opciones que hoy tenemos disponibles para que con información la adolescente decida lo que realmente quiere para su vida en ese momento. Nadia, y ese después, si la niña, la adolescente decide tener su hijo, su bebé, ¿qué prevé el protocolo ahí? ¿Hay alguna especie de acompañamiento? Porque ese después también es, como vos decís, súper complejo, no solamente por los riesgos, sino por lo que implica para el proyecto de vida de esa niña. Totalmente, siempre que ocurre una situación de embarazo, también se ve de que esa adolescente pueda seguir dentro de, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad en la que se encuentra hoy, la escolaridad, su entorno social, ¿sí? No es fácil esa parte, entonces también siempre se ve de trabajar con el área de educación, ¿no? Entonces ver que esa adolescente quizás por ahí no va a ir algunos días a la escuela o quizás va a tener que prepararse de manera diferente, pero sí todo el tiempo manteniendo que continúe con la escolaridad, que sabemos que es una herramienta sumamente importante, que ella continúe con su educación considerando un proyecto de vida futuro, ¿no? Y después también hay un acompañamiento desde el área de psicología en el puerperio, ¿sí? En lo que va a ser preparar la vuelta a casa de esa adolescente, ¿sí? Y también buscar en la red que tiene esa niña, ¿no es cierto?, de su familia o personas cercanas, quienes van a ser también las personas que de manera respetuosa, amigable, van a acompañar a esta chica, sabiendo que en el caso de que fuera una menor de 15, tiene que sí o sí salir con un tutor, ¿sí? Porque estamos hablando de una niña con un niño en brazos, o sea, entonces toda la cuestión también del tutor a cargo en esta situación y en esta nueva realidad de cómo adaptarse a la vida, ¿no? O sea, cómo es volver a insertarse, cómo continuar su escolaridad, cómo solventar económicamente, ¿no es cierto?, la crianza de un hijo, ¿sí? La verdad que es, cuando ocurre un embarazo en la adolescencia, el impacto es multifactorial, ¿sí? Uno no puede decir que solo desde salud lo va a poder contener porque aparecen las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, el proyecto de vida, cómo se va a proyectar, cómo se va a ver de acá a unos años, sí, y todo eso. Y aparece también, un cambio. Perdón, en el caso de las niñas aparece también una instancia que a veces uno no lo dimensiona, ¿no? Que es la judicialización, porque si es considerado como parte de un abuso sexual o producto de un abuso sexual, es todo un capítulo que hay que mirarlo también, ¿no? En la judicialización. Totalmente, es doblemente compleja la situación. A veces los tiempos judiciales son complejos, sí, requieren de procesos y de cuestiones administrativas que a veces no van de la mano con el tiempo biológico en el cual está transcurriendo o el tiempo en el cual está transitando ese embarazo. Sí, no es lo mismo tener un adolescente que vos le detectaste o que se confirmó un embarazo de, no sé, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, que tener un adolescente o una niña de 14 años que muchas veces pasa, porque todo esto se esconde un montón, obviamente que si es producto de un abuso, hasta que esto salta a veces no es en la primera etapa, entonces todo un contexto que se esconde, que se oculta, ¿no? Entonces, todo eso hace que a veces los tiempos, cuando llega al sistema de salud, cuando llega a la justicia, los tiempos también judiciales son complejos para acompañar este proceso y por todo lo que tiene que pasar esta chica, además de lo que está viviendo en este momento, sino todo el proceso judicial y muchas veces el entorno familiar condiciona un montón todo esto, porque si el abuso ocurrió dentro del entorno familiar, también es muy complejo quién va a acompañar a esa adolescente y cómo hace para volver, ¿no? El después. ¿A dónde? ¿Sí? Además, ¿no? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Sí? Si esto ocurrió dentro del ámbito familiar, ¿sí? Es muy complejo el abordaje y cómo el sistema desde los diferentes ámbitos, desarrollo social, educación, salud,
se tiene que articular para poder acompañar y contener. Nadia, y el otro gran capítulo, ¿no? Que cuando estamos hablando de un embarazo de una niña o de un adolescente, un embarazo no intencional, es que llegamos tarde, decimos. Sí, ¿Qué pasa con la prevención? totalmente. ¿Cómo se está trabajando ese tema? ¿Qué pasa con la ESI, por ejemplo, si eso también para pensarlo como parte de la prevención? La verdad es que todo lo que fue la incorporación de la educación sexual integral en las escuelas y a través del programa también el Plan Nacional que teníamos del embarazo no intencional de adolescentes, fueron herramientas y estrategias que tuvieron un impacto muy positivo y que ha permitido también reducir estos indicadores. Trabajar en la educación es el primer punto, o sea, para que no lleguemos tarde con estas situaciones, para que tengan información, para que no sean vulnerados derechos. La educación es esencial en este tema, ¿sí? Uh-huh. Nosotros estamos trabajando un montón desde el programa en articulación, obviamente, con escuelas, con área de educación, con ámbitos comunitarios, en donde se hacen constantemente talleres y se sigue trabajando mucho en la educación sexual integral. Pero a su vez, el acceso a métodos anticonceptivos también es un gran desafío, porque nosotros perdimos, a nivel nacional, el plan ENIA fue sacado de funcionamiento, entonces todo lo que era la canasta de métodos anticonceptivos que recibía la provincia, el año pasado ya totalmente no se recibió y este año tampoco. Entonces la provincia tuvo que hacerse cargo y tuvo que invertir recursos en la compra de estos insumos. Obviamente que no es la misma cantidad que por ahí uno pretende tener para poder dar sin tener que estar cuidando el recurso, sino poder distribuirlo, pero hoy es la realidad de que se compró y se hizo desde la provincia una inversión en compra de preservativos, por ejemplo, algo tan básico como eso, que es lo esencial, ¿no? Y después lo que implica la compra y el costo, ¿no es cierto?, de ya sea pastillas, el implante subdérmico, que es el implante que el método que más adhirieron las adolescentes, ¿sí? Uh-huh. Después la opción, obviamente, de los otros tipos también, pero son como los que más el adolescente solicita, ¿sí? Nosotros se está colocando, se está distribuyendo, pero no en la cantidad que por ahí se puede llegar a necesitar para cubrir. Pensaba en esto de los preservativos que decís, porque, bueno, los preservativos no solamente para evitar los embarazos no deseados, sino también para las enfermedades de transmisión sexual. Y hoy nos estaban contando en la plaza hay testeos, creo que del área de... no recuerdo qué área es la que estaba testeando HIV y sífilis. Sí. Y nos decían que, bueno, el aumento de patologías vinculadas a las transmisiones sexuales es importante ir teniendo en cuenta ahí y haciendo el seguimiento. Sí, ese es otro indicador que preocupa, que se viene analizando desde el año pasado, el aumento en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, que tienen que ver con sobre todo el aumento considerado en sífilis que tuvimos. Entonces, también implica otro costo, porque al tener el aumento de personas con sífilis hay que invertir en el tratamiento después de esas personas, ¿sí? Y todo va aumentando un costo, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que también al no tener el acceso como se tenía disponible en todos los centros de atención, los preservativos, también eso se vio el aumento en la población adolescente, no escapa eso también. Uh-huh. Responsabilidad individual también, ¿no? Como ciudadanos, como parte de una sociedad, ¿no? La responsabilidad en esto. Estamos haciendo muchísimos testeos también. Nosotros en cada actividad comunitaria que vamos a escuela también se aprovechan para hacer testeos y si se detecta algo, ya también hacer la derivación al tratamiento, ¿no? Como para no perder oportunidad. Pero sí, desde el programa de HIV y de sífilis y hepatitis se ha comunicado que hay un aumento considerado, sobre todo de sífilis. Uh-huh. Nadia, por último, y bueno, seguramente vamos a volver a conversar porque este es un tema
también muy importante para que esté en la agenda, no solamente cuando aparecen estos indicadores, digamos, ¿no? Para pensar la salud de las infancias y adolescencias, en este caso de manera más integral. Aparece como un ranking, volviendo al tema de las niñas madres, de localidades, ¿no? San Pedro, después Iguazú, San Ignacio, Guaraní. ¿Ustedes están trabajando más específicamente con estas localidades? ¿Hay alguna medida extra que se esté pensando para atender esas localidades? Nosotros desde el programa, a partir de marzo-abril, empezamos a poner en funcionamiento consultorios de atención adolescente, ¿sí? En toda la provincia. Ya hay 22 funcionando y son justamente, por ejemplo, en Iguazú hay dos espacios de atención adolescente, en San Pedro también hay un espacio de atención adolescente. Estos espacios están pensados para trabajar desde la prevención de todos los temas que hacen la salud adolescente. Y son espacios en donde los adolescentes tienen un horario y profesionales con horario exclusivo para el adolescente. ¿Qué buscamos con esto? Que el adolescente tenga un espacio de acercamiento al sistema de salud. Por ahí hasta incluso se analizó los horarios y todo, cosa de que quizás en ese momento el centro de salud esté con menos gente circulando y el adolescente tenga más espacio y más libertad y tenga como menos vergüenza muchas veces de ir al sistema, y se armó pensando este consultorio como un consultorio de escucha, de contención, de que no hace falta que esté hoy enfermo para ir, sino simplemente la necesidad de hablar, de ir a buscar información, de contar algo. Entonces tenemos 22 en funcionamiento, y en estos municipios que vos mencionaste ya están funcionando con varias líneas de acción importantes que tienen que ver con la prevención del embarazo, con la educación sexual integral, prevención del suicidio, consumo problemático. O sea, tenemos como, la verdad que es muy complejo, tenemos como muchas temáticas que tocan muy fuerte a la adolescente. Totalmente. Bueno, Nadia, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad y, como te decía, vamos a volver a consultarte. Dale, bueno, muchas gracias, un gusto. Gracias, hasta luego. Hablábamos ahí con la coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral Adolescente del Ministerio de Salud Pública.